Este mes comenzamos un mes donde vamos a recibir libertad. Apropiate de la palabra libertad. Hoy Dios nos está dando un mensaje que vamos a tener libertad. ¿Cuántos lo creen? Y como siempre te digo, cada vez que Dios permite que llegue un mensaje, es bueno que lo grabes en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, si puedes apuntar a alguna parte, para que cuando recuerdes el título del mensaje, lo apliques en tu vida. Porque el mensaje es para aplicarlo en nuestra vida. ¿Cuántos lo saben? O si no, compartirlo para que este río no deje de crecer. El mensaje de hoy es: este soy yo. Este soy yo, no te quejes, bendice. Le invito a que diga: este soy yo. Y dile a la persona que te da al lado: no te quejes, bendice. Y muchas veces permitimos que un suceso, una palabra nos defina. Como cristianos tenemos que abrirnos camino en la vida sabiendo que Dios es quien nos define. No una palabra, no una circunstancia, no algo que hayamos vivido en nuestra niñez, o de pronto alguna palabra malhiriente que nos hayan dicho un maestro, un amigo, o de pronto alguna persona cercana. En medio de las crisis, en medio de las tormentas, debemos saber que tenemos que tener fe y valentía para enfrentar nuestros fracasos, nuestros desiertos, nuestras pruebas. Y tenemos que saber que Dios es el que nos puede devolver nuestra dignidad y cambiar nuestro nombre. A la palabra de Dios redacta un suceso que es muy conocido, que yo sé que ustedes lo conocen, que ha sido llevado hasta el cine. Y hoy vamos a recordar un poquito sobre eso. De un hombre que se transforma, un hombre que fue transformado de ser un engañador, era un manipulador, era un fracasado, era una persona que era impostor de por vida y se transforma en ser un bendecidor. Se transforma en una persona que ofrece y crece en el espíritu, una persona que no solamente tenía el favor de Dios, sino tenía el favor de los hombres. Vamos a la palabra, por favor, vamos a Génesis 27. Y no cierren ese capítulo que va a ser nuestro versículo guía. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El personaje que vamos a hablar hoy es Jacob. Todos lo hemos escuchado. ¿O no es así? Jacob le roba, le compra, depende del punto de vista que veamos, y se apropia de una bendición que no es de él. Su padre está ciego, está anciano y desea entregar una bendición a su hijo mayor Esaú. A Esaú le importa muy poco esta bendición, pero su padre desea entregarle algo importante a su hijo mayor, a su primogénito. Desea entregarle un legado. Un legado es mucho más que una herencia. Una herencia es lo que dejamos a alguien, un legado es lo que dejamos en alguien. Y su padre desea dejarle este legado en su hijo mayor. Pero su padre está ciego y de pronto este hijo no aprecia, no da valor a lo que tiene, a esa bendición. Vamos a recordarlo ahí mismo en Génesis 27, del 24 al 27. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Con estos versículos estamos recordando someramente lo que estaba pasando con estos dos hombres. Y Jacob fue un engañador, se asoció con su mamá Rebeca para engañar a su padre. Se vistió de su hermano y se apropió de algo que no le pertenecía. Engañó, y a partir de ese momento la vida de Jacob empezó en una forma descendente, empezó a ir en problema. Empezó un caos, una maldición en su vida, empezó a huir y llegó a la casa de su presunto suegro, el hermano de su mamá, huyendo porque había hecho algo malo y tenía que huir por su vida. Llegó, y cuando llegó a este pueblo conoció a una mujer que le encantó, se enamoró de ella y tuvo que tardar 7 años para poderse casar con esta mujer. Sin embargo, fue engañado en el momento del matrimonio, presuntamente borracho, y se le entregó una mujer que no le pertenecía y le tocó trabajar mucho más. Es decir, empezó a cosechar lo que había
sembrado. Le tocó un suegro engañador, un suegro timador. Hizo un pacto con él para que trabajase 7 años, sin embargo lo engañó y hizo trabajar 7 años más. Estaba cosechando lo que él había hecho. Trabajó 14 años para conseguir la mujer de sus sueños. 14 años. Yo me imagino que la primera vez que se casó, estaba borracho, la segunda vez dijo, no me tomo un traguito, porque de pronto este bandido, mi suegro, me engaña y me entrega un hijo de la hija que amo. Porque cuando tú cosechas lo que estás sembrando. Y el engaño está presente en la vida de Jacob. Vive huyendo, vive asustado porque no tiene una vida que él deseaba. Corría permanentemente hasta que llegó un momento en que su hermano Esaú desea encontrarse con él, tener un encuentro con él y ponerse cara a cara y recordar lo que había hecho en el pasado. Y Jacob se acuerda de este engaño. Veamos qué nos dice, por favor, Génesis ahí mismo, Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿Están conmigo? ¿Cómo vamos? Esaú era un hombre lleno de resentimiento. Era un hombre que quería vengarse y quería encontrarse con su hermano Jacob. Llega el momento en que dice, voy a buscarlo por todas partes, y lo encuentra. Y le llega mensaje a Jacob: viene tu hermano a buscarte, y viene con 400 hombres. Viene a encontrarte para vengarse de lo que hiciste en el pasado. Y Jacob se acuerda que en el pasado hizo algo que a él le pareció maravilloso, apropiarse de algo que no le pertenecía, ser un engañador. Pero llegó el momento de enfrentar a su hermano, de enfrentar lo que había hecho, enfrentar el engaño que le causó que su vida cambiase radicalmente. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que enfrentar lo que nos dice Dios que tenemos que enfrentar para que nos cambie radicalmente nuestra forma de pensar y de actuar. Y eran 400 hombres que asustaban a Jacob, porque Saúl venía armado y acompañado. Ahí mismo vamos a recordar que nos dice Génesis 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Cuando actuamos en la carne, cuando llamamos de temor, de miedo, actuamos para salvarnos con nuestras propias fuerzas. Y Jacob, como todo engañador, quiso actuar y salvarse con sus fuerzas. Cogió su familia, sus vacas, sus ovejas, sus camellos, sus siervas, y la dividió en 2 campamentos. Y dijo, si Esaú ataca a uno, el otro se va a salvar. Que Dios permita que yo esté en el sitio indicado y pueda salvarme. Cuando no reconocemos nuestra condición, cuando no reconocemos lo que somos, lo que hemos fallado, si no intentamos actuar con nuestras fuerzas, cortamos la bendición, cortamos la mano de Dios. Y Jacob dividió a su familia en dos campamentos, porque venían 400 hombres detrás de él y tuvo gran temor. Esaú no venía precisamente a un encuentro familiar, venía con sed de venganza, venía con el fin de que fuera resarcido por el engaño que tenía. Y si vamos a la parte topográfica del sitio donde se encontraba Jacob en ese momento, vemos que hacia la parte de atrás había un peñasco, un precipicio, y adelante estaba su hermano, o sea, no tenía escapatoria. Y muchas veces Dios permite que no tengamos más caminos que enfrentar lo que Dios dice que enfrentemos, porque si no vamos a tener que estar huyendo permanentemente. Hoy es una mañana que Dios te dice, es el momento que puedas enfrentar lo que tú eres. Es el momento que puedas decir, Dios mío, necesito que tú actúes en mi vida. Los patrones de engaño, los patrones de fraude que habían perseguido a Jacob, parte de su vida era un círculo vicioso que se repetía constantemente. Su suegro lo engañó 2 veces, haciendo trabajar 14 años. Le cambió el sueldo 7 veces. Era algo repetitivo. Y Jacob dijo, estoy cansado de esta situación que sea repetitiva. ¿Cuántos de aquí están cansados de que tengan círculos viciosos? ¿Cuántos están cansados de que sea una repetición constante? Dios es que te dice, te quiero bendecir, quiero que seas prosperado, quiero que avances, quiero que ese nombre de engañador sea quitado de tu vida. Y había algo con Jacob. Jacob tenía algo que no tenían los demás. ¿Sabes qué tenía Jacob? Tenía el favor de Dios. Y eso es lo que le había permitido sobrevivir hasta ese momento. Tenía algo que Dios le había regalado, que era el favor de Dios. Pero Jacob tenía algo que le faltaba, no tenía el favor con la gente, y no es un problema menor, porque el favor de Dios
es que tengamos los cielos abiertos, como yo siempre os he dicho a ustedes. El favor de Dios es que todo lo que hagamos nos vaya bien. Que si montamos un negocio, Dios nos bendice y hace que funcione, que nos podamos capitalizar. Que donde vayamos llevemos bendición. Que tengamos algo que los demás no tienen, que diga, no sé qué tienes tú, pero Dios está contigo. Ese es el favor de Dios. ¿Cuántos anhelan el favor de Dios? Y Jacob tenía el favor de Dios, pero no tenía el favor de los hombres. Y no tener el favor de Dios es exactamente lo contrario. Es que todo lo que yo hago me sale mal. Todo lo que toco lo daño. No avanzo, no funciona. Las relaciones que comienzo las arruino. Por eso es indispensable anhelar, buscar, ansiar el favor de Dios. Esta iglesia anhela el favor de Dios. Y yo sé que aquí con nosotros está el favor de Dios. Jacob tenía el favor de Dios, pero no tenía el favor de los hombres. ¿Cuántos de ustedes, como yo, conocen personas talentosas que Dios quiere bendecir y hacen las cosas bien, pero no tienen ese favor con la gente? No conectan, no avanzan con las personas. Han conocido personas que de pronto tienen esa unción, pero con horizontal, como que no tienen algo que no les permita avanzar. Hay personas que de pronto son muy talentosas, inclusive hombres de negocio, artistas, que de pronto lo vemos con cierto, digamos, bendición, pero cuando tú los conoces son personas agrias, toscas, que andan con el dedo acusador, que te andan viendo mal, que con el solo hablar te caen mal, no tiene la gracia con las personas. Son personas que necesitan que Dios le dé ese favor con la gente. Son personas que tú dices, ve allá y apaga ese incendio, y van a echar más gasolina y hace el desastre peor. Son personas que no ayudan con el arca, pero sí contribuyen con el diluvio. Tenemos que saber que tenemos que ser gente que bendice, tenemos que ser gente que ayuda a la bendición. Y tenemos que soltar, tenemos que conocernos. Hoy Dios está diciendo, este soy yo. Reconoce quién somos nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras pasiones. Y eso precisamente es lo que estaba bloqueando la bendición de Jacob. Jacob tenía la bendición de Dios, pero necesitaba soltar y reconocer lo que él era. Él estaba familiarizado, él vivía permanentemente con el favor de Dios. Donde iba era bendecido. La Biblia habla o narra que Jacob tenía vacas, tenía ovejas, tenía siervos, tenía siervas. Es decir, era un hombre bendecido, tenía la gracia de Dios. Pero por más que tengamos la gracia de Dios y que digamos lo que dice Romanos 8:31, que si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? No estamos exentos de que tengamos resistencia en los hombres. No estamos exentos que de pronto una vez caigamos bien a todo el mundo. Y necesitamos también tener la gracia con los hombres, que Dios nos la regale. Porque muchos tienen la gracia de Dios, pero no tienen el favor con la gente. Y la Biblia narra que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y para ¿qué? Con los hombres. Veamos qué nos dice por favor Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para gracia para con Dios y con los hombres. Eso no significa caerle bien a todo el mundo o decirle lo que la gente quiere escuchar obsecuentemente. No, eso significa que si vas a hacer un negocio, lo que los demás no pueden hacerlo, tú lo puedes concretar. Que cuando tú vas, tú infundes confianza, unión, bendices, no creas desunión. Que tienes algo en ti que los demás no saben. No sé qué tienes tú, pero tú tienes bendición. ¿Cuántos quieren tener esa bendición de Dios? Tenemos que anhelarla. ¿Cuántos políticos, cuántas personas no necesitan saber el poder de la bendición? El que acapara el trigo y no lo reparte trae maldición para sí, pero el que lo reparte trae bendición para sí, para todo el mundo que lo rodea. Somos un instrumento de bendición. Rabí, aquí hay personas que son instrumentos de bendición. ¿Cuántos los hay se aprovechan de eso? Hay que repartir bendición. ¿Cuál es la idea que Dios nos está diciendo hoy? ¿Cuál es la idea que Dios quiere transmitirte hoy? Que tenemos que desarrollar un estilo de vida de bendición. Que seamos un instrumento de bendición. Que seamos una fuente inagotable que bendice. Y la persona que te ha dado, bendice, bendice. ¿Qué nos dice por favor Génesis 12, 2 y 3? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay promesas en la Biblia que tenemos que apropiarnos de ella. Te bendeciré, tendrás poder. El deseo de Dios es que seamos un canal de bendición, que seamos un río que no agote la bendición. Alguien que tiene el favor de Dios lleva la bendición donde va lo acompaña. Llega a un sitio donde está quebrado y empieza a cambiar la situación. Las relaciones cambian porque hay bendición en su vida. Y Jacob tenía la gracia de Dios, tenía la bendición de Dios. Su suegro Labán le dice: yo no sé en quién tú crees, yo no sé cuál es tu Dios. Lo que sí sé es que desde que llegaste has traído bendición a mi vida y he sido prosperado. Y Jacob responde: es cierto, cuando llegué poco tenías, pero desde que llegué yo la bendición ha llegado contigo. Cuando tú tienes la bendición de Dios, arrastra la bendición contigo. Y era algo importante tener los ojos abiertos en Jacob. Eso es lo que le había permitido sobrevivir. Y no importa la posición que estemos, porque a veces nos decimos: no, es que yo no puedo ser bendición. No importa lo que estés haciendo, no importa la situación que estés viviendo, no importa la profesión que tengas, si eres médico, abogado, arquitecto, lo que sea, tú eres un instrumento de bendición si te lo propones. Acordémonos de la sirvienta de Naán. La sirvienta de Naán era la que lavaba los calzoncillos, lavaba las camisas, y un día estaba lavando su ropa y encuentra sangre en la ropa de Naán. Y le dice a la señora de la casa: su esposo tiene sangre, su esposo tiene lepra. Sin embargo, yo conozco un profeta que puede orar por su esposo y ser sano. Y fue escuchada esta mujer. Y su esposo, el jefe de los ejércitos de Siria, fue sanado de la lepra por una mujer que trajo bendición, que abrió su boca y dio bendición. No importa qué estés haciendo, no importa la situación que estés ocupando, tú puedes traer bendición. Vamos a recordarlo en 2 de Reyes 5:3, que nos dice: Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tú eres un instrumento de bendición, y cuando tú das bendición, traes bendición para todos los tuyos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entrega bendición. Te voy a decir algo importante, para que te lo grabes en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Los designios de un país, los designios de una nación, de tu vida, de tu familia, de tu entorno, jamás lo va a decidir el presidente, el gobernante. ¿Sabe quién lo va a decidir? La gente que abre los cielos, que declama a Dios, la gente que trae bendición, la gente que permea la sociedad, la gente que lleva bendición, que lleva las nuevas a las demás personas, que siempre está diciendo: yo sé con quién estoy. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree el poder que cuando sabemos en quién hemos confiado, ninguna fuerza maligna nos va a tocar? Y en Rabí somos agentes de bendición. Somos personas que vamos a llevar fuentes de vida a los demás. Dios es un Dios bueno. Y no importa lo que estamos viviendo, todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Ustedes coinciden conmigo que todo lo que existe porque Dios lo creó, ¿no es cierto? Y todo animal lo creó Dios. Mira que esté al lado y Dios te creó. Aunque no lo creas, Dios te creó. Y tiene un propósito de bien. A veces están dudando: ¿será que Dios te creó? Sí, Dios te creó. Dios tiene un propósito. Y les cuento, hay un famoso autor, no sé si alguien lo conoció, Jude Kierkegaard. Él escribió un libro, es una persona cristiana, y escribió un libro que él llegó a una casa nueva, construyó una casa nueva, y cuando llegó encontró la casa con una plaga de ratas, de ratones. Estaba invadido esta casa porque debajo de esa casa había una cantidad de caños y hacía que estos rumiantes llegasen a su casa. Y en la noche hacía quejidos, chillidos, y estaba angustiado esta persona. Y dijo: voy a acabar con esas ratas. Compró veneno, veneno para matarlas, y cada vez que daba venenos, estas ratas se engordaban, les agradecían, se multiplicaban. Y el autor, que es cristiano, escribía en su libro que decía a esas ratas: malditas ratas, ratas inmundas, ¿por qué no se van? Y las ratas lo que hacían es que hacían fiestas y se multiplicaban. Habían cada vez más ratones, se hacían fiestas lujuriosas y se multiplicaban cada vez más. Hasta que un día llegó alguien y dijo: ¿por qué maldice la creación de Dios? ¿Por qué la maldices? ¿Tú no sabes que Dios creó a todo animal? ¿Por qué no las bendices?
Y él dijo, ¿cómo voy a bendecir a esos animales tan feos, tan destructivos? Yo no voy a bendecir. Sin embargo, se quedó pensando y dijo, voy a probar el poder de la bendición. Y dijo, bueno, benditos ratones. Yo no sé por qué motivo Dios te creó. No estoy seguro por qué estás en mi casa. Lo que sí sé es que te bendigo en este momento y te dejo libre para que vayas a tu hábitat natural y hagas contigo el propósito que Dios tiene contigo. Te bendigo inmensamente. Al día siguiente se vendió todas las ratas. El poder de la bendición. Algo maravilloso, ¿no? Piensen, ¿qué podemos hacer con ese poder? ¿Se imaginan las cucarachas, las personas tóxicas que nos rodean? ¡Te bendigo! La soltamos, la liberamos para que se vaya a su hábitat natural, que vaya a hacer su propósito en otro sitio. ¿O no me pasa a ustedes que están una tarde en su casa y llega alguien y dice, te tengo un cuento? No es que sea chismoso o chismosa, es que soy apercibido. Y otros reaccionamos, vieja o chismoso. No, hay que bendecirla. Te bendigo con tu lengua larga, con tu lengua bífida. Te bendigo para que vayas a hacer tu propósito en otro sitio. Piénselo, el poder de la bendición. Tenemos que bendecir. Es un principio natural bíblico maravilloso. Bendecir. Hay que bendecir, no maldecir. Dios te bendiga, pero te bendiga ciertamente. Es un principio bíblico y no podemos desconocerlo. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Bendice. Yo siempre bendigo. Cuando decimos traemos a nosotros bendición, la traemos, nos persigue. No se puede cambiar la ley natural de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Si tú siembras gracia, vas a cosechar gracia. Pero el que siembra, el que va sembrando por la vida justicia, va a cosechar justicia. Y cuando te equivoques, tu cabeza va a caer por tierra porque no te van a perdonar porque has sembrado justicia. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hombre que debía mucha plata y después perdonado? ¿Se acuerdan? Y después que fue perdonado, ¿qué hizo? Empezó a ahogar a una de las personas que les adeudaba. Y le preguntó, si te fue dado tanta gracia, ¿por qué no das gracia? Acuérdate de sembrar lo que vas a recibir. Mateo 18, 33, ¿qué nos dice? 33 y 34. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Tenemos que empezar a ver a quién estamos juzgando y a quién estamos impidiendo que gocen de la presencia de Dios. Un día estamos con el amor de Dios recibiéndolo y Dios nos permite que seamos cambiados y perdonados nuestros pecados. Y al día siguiente estamos en la puerta impidiendo que otros entren en la gracia de Dios. Empieza a bendecir. Nos olvidamos de bendecir y nos olvidamos de recibir el favor de la gente. Bendice. ¿Cuántos están dispuestos a bendecir? No te quejes, bendice. Pues vamos a Jacob. Jacob está a punto de encontrarse con su hermano. Faltan 14 horas para encontrarse con su hermano y Jacob no sabe qué hacer hasta que se acuerda que es una persona que es hijo de Dios y declama a Dios. Y viene un ángel y se le aparece a Jacob y comienza un combate. Hay algunos teólogos que dicen que Jacob luchó cuerpo a cuerpo con este ángel. Yo no creo, porque el ángel con un toquecito hubiese destruido. Yo creo que hubo más bien una confrontación, porque Jacob era un discutidor, era una persona que le gustaba hablar mucho. Y yo pienso que hubo más bien un debate entre este ángel y Jacob. Y el ángel le pregunta a Jacob, ¿qué quieres? Y Jacob dice, ¿qué voy a querer? No es mi vida, me la he pasado huyendo, siempre he sido engañado, mi suegro me engañó, me hizo bailar con la más fea, después me hizo otra vez 7 años más. ¿Cómo que estoy? Mi madre Rebeca, ella era culpable de todo. Mi madre fue la que me hizo que engañase a mi padre que estaba ciego.
porque la familia de mi madre es terrible, esa familia es terrible, y yo simplemente fui una víctima de ella. Mi madre fue la culpable de todo lo que está pasando. Y continúa diciendo, es que todo es por la culpa de la vieja, de mi madre, que tiene la culpa. Y se ponía canzón Jacob, como esos borrachos. ¿Sí han visto esos borrachos canzones? ¿O han visto esos cristianos que se andan quejando y quejando y quejando? Que dicen, bueno, pero ya basta, o sea, por lo menos trae otra cuestión, pero todos siempre quejándose y estaba Jacob. No, es que mi madre, y dice el ángel, me voy, estoy cansado, y dice, no te vayas, no te suelto. No te suelto de aquí, no te vayas. Y continúa diciendo, ¿sabes qué? Decía Jacob al ángel, ¿sabes qué? El culpable fue Labán, mi suegro, porque ese tipo me engañó, fue un timador, se aprovechó de mí. Me engañó y no me dio lo que me había prometido, no me dio a la mujer que yo amaba y me engañó. Y él dice, suéltame, ya estoy cansado. Y dice, no te vayas, no te vayas. Te voy a decir la verdad, ¿sabes cuál es el problema? El problema es mi hermano Esaú. Mi hermano Esaú, que no tuvo aprecio por la bendición de mi padre y tuvo en poco y me la vendió y yo se la compré. Yo le hice un favor, el culpable es mi hermano Esaú. Y dice, déjame, me voy. Me imagino que Jacob se pasó todo el tiempo quejándose, echando la culpa a su madre, a su suegro, a su hermano. El ángel dice, ya me voy, ya va a amanecer. Hasta que el ángel dice, ¿cómo te llamas? Le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? El ángel sabía con quién estaba hablando, sabía con quién estaba con él. Y Jacob contesta, me llamo el engañador, el usurpador, el timador, que significa Jacob. Hasta que reconoció lo que era, este soy yo, el timador. Y vuelve a preguntar al ángel, ¿cómo te llamas? Y él dice, ¿tengo que repetirlo? Sí, el timador, el engañador, el embustero, el usurpador. Y es hasta que Jacob que no reconoce quién es, que no reconoce su esencia, que el ángel le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, tu nombre va a ser Israel. Yo soy el problema. Ya basta de culpar a los demás, a mis padres, a mi abuela, a la maestra de mi colegio cuando tenía 5 años, porque hay algunos que se acuerdan de eso, a mi vecino, a mis amigos, a mi trabajo, al pastor, porque hasta el pastor lo culpan, a Dios. Esta semana hay una persona muy amiga me decía que estaba peleando con Dios y no sabía cuándo se iba a reconciliar con Dios, porque hasta con Dios peleamos y le echamos la culpa. No podemos ir por la vida como si fuésemos el producto de las circunstancias demás. No, quien nos define es nuestro momento con Dios. Y hay momentos que tenemos que vernos al espejo. Allá en la entrada había un espejo que decía, este soy yo. Hay momentos que tenemos que vernos y decir, este soy yo. Malgeniado, irritante, desagradecido, mentiroso, inquisidor, embustero, estafador. Así soy yo. Tenemos que reconocerlo. En algunas cosas soy bueno, pero en otras cosas necesito que Dios intervenga en mi vida. Y Jacob reconoce que tiene la gracia de Dios, pero reconoce su condición. Y dice el ángel, te voy a cambiar tu nombre y te vas a llamar Israel. Pero ¿por qué Dios le cambia el nombre a Jacob? ¿Por qué creen ustedes que Dios le cambia a Jacob? Porque no es lo mismo decir, voy a hacer un negocio con el estafador aquel, que decir, voy a hacer un negocio con el ángel de Dios, con el príncipe de Dios. Dios hoy desea cambiarte tu nombre. Que cuando la gente se refiere a ti va a decir, voy a hacer un negocio con el príncipe de Dios, con la mujer de Dios. ¿Cuánto lo creen? No voy a hacer negocio con tal persona, voy a hacer un negocio con un hijo de Dios y va a ser bendecido, porque esa persona es bendecido y trae bendición donde llegue. Tú haces de bendición. Ahora Dios le regala a Jacob 2 cosas. Le conserva el favor de Dios y le regala el favor con los hombres. Aquí hay personas que necesitan reconocer que su vida tiene que cambiar. Que tiene que haber un antes y un después. Que tienen que reconocer que necesitan decir, hay algo en mi vida que me impide tener el favor de la gente. Romper círculos viciosos. Decir, Dios mío, yo necesito que tú actúes en mi vida. Este soy yo. Admitir quiénes somos. Admitir que nosotros somos
hemos permitido que seamos producto de nuestra crianza, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y tú no eres producto de eso, tú eres producto de lo que tú permites que Dios actúe en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a permitir que Dios actúe en sus vidas? Cuando Dios actúa en tu vida, sabes que te transforma, empiezan a correr ríos de agua viva, empieza a haber abundancia porque Dios multiplica. Hay momentos que Dios te dice, necesito que empieces a dejar de vivir de migajas, de vivir de poquito, de sobrevivir. Ese basta de que digas, Dios mío, dame para pagar lo mínimo de la tarjeta, dame para sobrevivir. Ya basta, porque Dios desea bendecirte, quiere cambiar tu nombre, quiere decir, eres bendecido. Los hijos de Dios no necesitamos migajas. Los hijos de Dios bendecimos. Y hay que decir a Dios, Dios mío, bendíceme para bendecir. Así que basta de vivir de migajas. Necesitamos el favor de Dios y el favor de los hombres. Somos llamados a dar influencia en los demás. Somos llamados a permear la sociedad. Basta decir, no puedo. Hay que ser bendecido. Empieza a bendecir lo que tienes. Bendice tu casa, bendice tu esposo, bendice tu esposa. Bendice lo que tienes. Y tienes que cambiar lo que tengas que cambiar. Estés donde estés. Vivas donde vivas. Hagas lo que hagas. Puedes ser un instrumento de bendición. ¿Cuántos lo saben? Hoy Dios nos está dando una oportunidad. Está diciendo, quiero cambiar tu nombre. Quiero que reconozca y diga, este soy yo. Dios mío, cámbiame. Y cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestra condición, ¿sabes qué pasa? Dios nos cambia y nos entrega favor donde no había antes ese favor. Nos cambia la precisión ante los jueces, ante nuestra familia, en el trabajo, en nuestro entorno, con nuestros amigos. Cuando alguien te encuentra contigo, ve bendición. Desean y anhelan bendecirte. ¿Cuántos lo saben y se proviene esa palabra? Porque sabes que lo que los demás decían, si algo malo no te va a tocar, porque Dios te va a proteger. Puede subir Hitler resucitado a gobernar y decidir cosas, a ti no te va a tocar, porque Dios tiene planes de bienestar para su pueblo y su pueblo es apartado. ¿Cuánto lo creen? Porque su pueblo tiene el favor de Dios. Cuando tenemos el favor de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Y ese entendimiento nos permite saber que desde que nacemos hasta que la tumba, Dios nos tiene en su hueco de su mano y nos lleva en bendición en bendición. Tu vida va a ser en bendición en bendición. No significa que no vamos a estar exentos de pasar desierto, sí, pero en el desierto Dios te va a acompañar, te va a ser tu guía, tu fortaleza. En este momento había una bendición con Jacob, pero Jacob no había permitido que esa bendición fluyese con los hombres en forma abundante. Hay momentos que tenemos que decir, basta de correr. Basta de evitar enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y Jacob enfrentó a su hermano, pero lo enfrentó humillándose ante Dios y reconociendo su situación. Daniel, si recordamos a Daniel pasó de sobrevivir a ser un hombre sobreabundantemente bendecido porque tenía un espíritu mayor. Vamos a ver, por favor, qué nos dice Daniel 5:12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso su nombre por nombre Belsasar. Llámense pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Cuando tú te humillas ante Dios y reconoces tus debilidades, ¿sabes qué hace Dios? Te da un mayor espíritu. Y cuando tú tienes un mayor espíritu, ¿qué haces? Tú puedes influir en los demás, puedes bendecir, puedes afectar, puedes viralizar y llevar bendición. Cuando todos están asustados en el trabajo, en tu familia, tú dices, tranquilo, no pasa nada, Dios tiene el control. Si tú vas a una unidad de cuidados intensivos y todos están angustiados, teniendo lo peor, tú dices, tranquilo, aunque por dentro estés angustiados, tranquilo, Dios tiene el control, porque tienes un espíritu mayor. Cuando tienes la gracia de Dios, Dios te da un espíritu mayor. ¿Cuánto lo desea? Reconoce tus debilidades. Dios se complace cuando reconocemos nuestras debilidades. Y cuando Dios se complace con nosotros, ¿sabes qué? Nos arropa con un río de agua viva que nos bendice. No son goticas, no es un cafecito, no es un express, son ríos de agua viva que nos va a bendecir. ¿Qué nos dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde van a correr esos ríos de agua viva?
¿De dónde? Empieza a sacar bendición de ti. Empieza a bendecir. Van a correr ríos de agua de vida sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre tu trabajo, sobre tu finanza. Empieza a sacar lo que tienes dentro de ti, que fluyan ríos de agua viva. Y agua significa ríos. En griego, original significa potami, que potami significa libre de gérmenes, agua potable. Y David decía, mi copa está rebosando, que tu copa esté rebosando de lo que tú tienes por dentro. Dice, Dios mío, necesito que aparte de mí, que quite de mí lo que me impide ser bendecido y bendecido a los demás. Si eres manipulador, vas a dejar de ser manipulador. Si eres excesivamente comunicativo, vas a dejar de ser excesivamente comunicativo. Vas a bendecir. Y empieza una nueva etapa en la vida de Jacob. Hoy tú puedes escoger si seguir siendo llamado Jacob o ser llamado bendecidor. Comienza una etapa en Jacob y va a ser llamado Israel. Mientras que estaba peleando con el ángel y Jacob reconoció su verdadera condición y fue cambiando su nombre, algo sucedió también con su hermano. Y dijo, algo está pasando con mi hermano porque ya no tengo ganas de atentar contra él. Ya se me ha quitado toda sed de venganza. Algo está pasando. Y se encuentran con su hermano. Y cuando ve a su hermano, ¿sabe qué dice Saúl a Jacob? Dame un abrazo de oso. Dame un abrazo porque te amo. Quiero abrazarte. Estoy anhelando abrazarte de un abrazo. Y Jacob pregunta, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Que fue cambiado tu nombre. Ahora eres un hijo de Dios. Eres un bendecidor. Y lo que antes era conflicto y guerra, Dios lo transformó en bendición. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? Dios te cambia tu esencia. El que antes te cerró una puerta hoy te la va a abrir. El que te dio un crédito te lo va a conceder. Aquella persona que te acusa hoy te va a respaldar. ¿Cuántos se apropian de eso? Dios cambia de historia. Dios se manifiesta en tus debilidades. Hoy es un día que Dios nos está hablando para bendecirnos. Dios quiere que este pueblo sea bendecido. Dios nunca nos confronta para destrucción, nos confronta para bendición. Hoy Dios está diciéndote con amor, reconoce quién eres tú, reconoce en qué tienes que cambiar, qué cosas tienes que desechar, a quién tienes que bendecir para que la puedas soltar, porque a veces atamos a la gente y no permitimos que la gente se desarrolle porque la estamos maldiciendo. Suelta, que Dios va a cambiar tu nombre y va a ser un hombre bendecido. ¿Cuántos quieren que Dios se complazca en sus vidas? ¿Cuántos están dispuestos a reconocer lo que somos, que necesitamos de Dios, que tenemos debilidades, que tenemos situaciones que tienen que cambiar? Te invito a que te pongas de pie, invito al grupo que nos ayude con una alabanza, que puedas cantar y en tu intimidad puedes decir a Dios, Dios mío, reconozco lo que soy, reconozco que necesito que cambie mi esencia, mi nombre, que actúes conmigo, que podamos clamarle a Dios con voz viva, que Dios se manifieste en esta iglesia viva y eficaz. Que aquí no haya migajas, sino que sobreabunde las bendiciones, que seamos un instrumento de bendición, que permeemos la sociedad, que repartamos el trigo, que hay algo en esta iglesia que no tiene los demás, está la presencia de Dios. Sí, Padre Santo, sí, Señor Jesús. Esta mañana aquí hay una persona que necesita cambiar su forma de actuar, necesita cambiar su lengua, sus palabras. Basta de decir no se puede, basta de traer maldición sobre su familia, sobre su casa, basta de maldecir a su esposo, a su esposa. En este momento basta. Señor Jesús, te pido que metas tu mano, Señor Jesús, y cambies sus pensamientos, dale un pensamiento de bien, de bienestar, de crecimiento. Quita todo temor, todo miedo, toda angustia de un mañana, todo pensamiento de escasez se va en este momento. Todo pensamiento de que no va a haber mañana para comer se va en este momento. Te pido que lleves pensamientos de bendición. Ensancha el territorio de este pueblo, papito Dios. Te pido en este momento que se pueda humillar ante ti y reconocer que necesita de ti, Señor Jesús. Quita todo lo que tengas que cambiar, papito Dios. Destruye todo lo que tengas que destruir. Aparta todo lo que tengas que apartar, Señor Jesús. Toda enfermedad ficticia, toda enfermedad puesta por pensamientos inadecuados se va en este momento. Te pido que traigas bienestar, que tengas pensamientos de bien, de salud, papito Dios. Derrama salud física y espiritual y mental sobre este pueblo, papito, que te busca, que se humilla
ante ti clamamos, papito Dios, y ante ti nos humillamos. Te pido que te manifiestes, que cambie nuestro nombre para bendición, que seamos bendecidos, que seamos un instrumento de bendición, que a partir de hoy nuestra boca va a cambiar. Vamos a reconocer que somos débiles, que tenemos dificultades, que en muchas cosas no somos buenos, pero tú nos vas a fortalecer. Te pido que sigas bendiciendo, que sigas ensanchando los talentos, los dones, las bendiciones que tú ya has entregado, que sigas multiplicando y ensanchando. Te pido en este momento que tenga misericordia de este pueblo y nos bendigas en el nombre de Dios Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios los bendiga inmensamente. Iglesia, antes que se vayan a bendecir a otras personas, hoy vamos a bendecir, ¿o no? Vamos a orar nuevamente. Y de pronto dice, pero ¿por qué oran tanto? Porque necesitamos indispensablemente comunicarnos con Dios. Entonces yo voy a orar para que Dios nos guarde y que tome control esta semana. Amén. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios infinitamente bueno. Te doy gracias porque tú te complaces en tu iglesia, Señor Jesús. Te pongo en tus manos cada persona aquí que está reunida en esta mañana, Señor Jesús. Tú conoces, Señor Jesús, los pensamientos, tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor Jesús, lo que han mostrado, papito Dios. En este momento te coloco toda debilidad, toda angustia, todo pensamiento necio, toda artimaña que quiera levantarse para impedir que tu propósito de bendición se cumpla. En este momento bendigo a la iglesia Rabí, a todos sus miembros, las personas que están aquí congregadas. Te pido que bañes con un río de agua viva y que la bendición sobreabunde, que influya, que multiplique, papito Dios. Que cada persona aquí bendice sus manos, sus pies, su pensamiento para que sea un instrumento de bendición. Te pido en este momento que cada persona aquí sea un carboncito encendido que multiplique bendición, que el río crezca, que digan qué está pasando ahí, porque la gente está bendecida. Te pido que derrames tu gracia sobre cada una de las personas que están aquí, que tengas el favor de Dios, que donde lleguen transforme para bienestar, que destruya toda división, todo pensamiento que venga a atentar con lo que tú has impartido, Señor Jesús. Que haya una luz en cada persona donde llegue, que su boca sea una fuente inagotable de palabras de edificación, de crecimiento, de bendición. Bendice, papito Dios. Te ponemos en manos, Señor Jesús, las finanzas de cada persona que esté presente, papito Dios, y podamos entender que no dependemos de las circunstancias, dependemos de ti. No conocemos al presidente, pero conocemos a quien lo puso ahí. No conocemos al que está gobernando la empresa, pero conocemos a quien lo puso ahí. Conocemos al que está manejando toda la economía, porque tú eres el Dios de todo lo que existe, papito Dios. Te pido que seamos una fuente inagotable de bendición. Guarda nuestras vidas, papito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos un fuerte aplauso como agradecimiento. Amén, Señor Jesús. Dios los bendiga inmensamente.